La nieve caía suavemente sobre St. Mary Mead en aquella tarde de diciembre, tiñendo de blanco las techumbres de paja y los tejadillos de las casas de piedra. El pueblo adquiría ese aspecto de postal navideña que lo hacía parecer sacado de una novela de Dickens, con sus guirnaldas rojas en los postes de las farolas y las velas parpadeantes en las ventanas de las casas principales. La señorita Marple, sentada en su salita con vistas al jardín, observaba cómo los copos caían con la paciencia infinita de quien ha aprendido que el mundo se revela mejor a través de la observación que de la acción. A sus 90 años, sus ojos azules perdían agudeza para leer la letra menuda de los libros, pero ganaban una claridad casi sobrenatural para descifrar los enigmas del comportamiento humano. Llevaba una manta de lana sobre los hombros y sostenía una taza de té que humeaba con ese aroma reconfortante del invierno inglés. La vicaría de St. Mary Mead era la casa más grande del pueblo, un edificio georgiano de 3 pisos con amplios ventanales que en esos momentos brillaban con la promesa de celebraciones inminentes. El reverendo Christopher Thornton, aunque ya pasaba de los 60 años, continuaba siendo una figura querida en la comunidad. Su esposa, Margaret, mucho más joven que él, apenas rondaba los 40. Era una mujer de energía frenética que transformaba cada evento social en una producción teatral meticulosamente orquestada. Esta Navidad, Margaret había decidido que la vicaría sería sede de la gala más memorable que St. Mary Mead hubiera presenciado jamás. No simplemente una fiesta navideña, sino un evento que duraría todo el fin de semana, con cena de viernes, baile de sábado y desayuno navideño el domingo. El árbol de Navidad que había encargado desde Londres medía más de 4 metros, y Margaret había anunciado públicamente que sería decorado de manera grandiosa, con guirnaldas de seda y adornos traídos desde París. La señorita Marple había visto pasar a Margaret por el pueblo esa misma mañana, llevando bolsas de compra de la tienda de ropa, su cabello castaño perfectamente ondulado, sus mejillas sonrosadas por el frío o acaso por algo más. Se había cruzado con ella en la puerta de la consulta del doctor Hartley. Un detalle tan pequeño que cualquiera lo habría olvidado de inmediato. Pero la señorita Marple no olvidaba. Había notado la manera en que Margaret salía con prisa de la consulta, la forma en que su mano temblaba ligeramente cuando cerraba la puerta del coche. A las 3:30 de esa tarde, el teléfono de la señorita Marple sonó. Era la señorita Edmonds, la dueña de la tienda de comestibles, quien llamaba con la voz temblorosa de quien trae malas noticias. «Miss Marple, ha ocurrido algo terrible en la vicaría. Es la señora Margaret. Han tenido que llamar al doctor y luego a la policía. El reverendo está destrozado». La señorita Marple dejó su taza de miel de cheddar té con cuidado en el platillo, sus manos completamente firmes a pesar de la gravedad del tono de Miss Edmonds. «¿Qué ha sucedido exactamente, Miss Edmonds?» «Margaret ha caído, Miss Marple. Del andamio donde estaban decorando el árbol. Es un árbol muy grande, ¿sabe? Ella estaba colgando ornamentos en las ramas altas cuando... se dice que perdió el equilibrio. El árbol está en el hall de entrada y hay mucho espacio alrededor, pero cuando cayó, la voz de Miss Edmonds se quebró. No sobrevivió al impacto, Miss Marple. Murió en el acto. La noticia se propagó por St. Mary Mead con la velocidad del fuego en paja seca. Para las 5 de la tarde, prácticamente todo el pueblo sabía que Margaret Thornton, la esposa del reverendo, había sufrido un terrible accidente.
El inspector Rutherford, de la policía del condado, llegó a las 6 con sus hombres, y la vicaría fue acordonada con cinta amarilla de la policía. Los rumores comenzaron a tejerse de inmediato. Algunos decían que Margaret había estado bebiendo durante las decoraciones navideñas. Otros susurraban que el andamio estaba mal construido, probablemente por Thomas Wickham, el carpintero del pueblo, quien últimamente hacía trabajos de manera descuidada. Una tercera teoría, susurrada en las mesas traseras del salón de té, sugería que el reverendo, cansado de los gastos extravagantes de su joven esposa, simplemente había decidido no reforzar adecuadamente el andamio. La señorita Marple, sin embargo, no participaba en estas especulaciones. Simplemente escuchaba, como había escuchado durante 60 años en St. Mary Mead. Observaba las expresiones de los aldeanos cuando hablaban de Margaret. Notaba quién parecía genuinamente afectado y quién parecía estar representando un papel. Reparaba en los detalles que otros pasaban por alto. La manera en que el reverendo Thornton se había comportado en la consulta del Dr. Hartley esa misma mañana, días antes del supuesto accidente. Porque la señorita Marple había estado en la consulta ese mismo día y había visto, con una claridad que ningún otro había registrado, exactamente a qué hora había llegado Margaret y a qué hora había salido. Había visto el documento que Margaret llevaba en su bolso cuando entró, y había visto la expresión de shock absoluto cuando salió. Esa noche, mientras el pueblo dormía y la policía aseguraba la vicaría, la señorita Marple se sentó nuevamente en su salita, ahora sin té, únicamente con sus pensamientos. Los adornos navideños colgaban de sus propias ventanas, reflejando la luz de las velas. El árbol de Navidad que su jardinero le había traído ese mismo día permanecía sin decorar, esperando pacientemente en la esquina del salón. Ella pensó en Margaret Thornton, que nunca vería cumplida su grandiosa visión navideña. Pensó en el reverendo Thornton, quien ahora tendría que aprender a vivir con los secretos que guardaba. Y pensó en el pequeño, detalle que todos habían ignorado completamente: la manera en que el Dr. Hartley, cuando vio a Margaret salir de su consulta, había llenado una receta con manos temblorosas, y luego había guardado un segundo documento en su cajón con la expresión de quien carga con un peso insoportable. No fue un accidente, pensó la señorita Marple, con la calma de quien ha visto demasiada tragedia humana para sorprenderse. El árbol de Navidad de la vicaría no se había decorado a sí mismo con pistas por casualidad. Cada detalle, cada mentira sostenida en silencio, cada secreto guardado celosamente, ya estaba allí, esperando a ser descubierto. Y St. Mary Mead, aquella noche nevada, no sabía que la mujer más insignificante del pueblo, la anciana que todos ignoraban, la que parecía únicamente interesada en sus plantas de interior y sus gatos, ya había comenzado su meticulosa tarea de desentrañar la verdad. El accidente de Margaret Thornton, que todos creían comprender completamente, apenas estaba comenzando a revelar sus secretos más oscuros. El salón de té de Mrs. Halstead rebosaba de actividad a la mañana siguiente, a pesar de que aún era temprano. Las noticias del accidente de Margaret Thornton habían transformado el pequeño establecimiento en la sede no oficial de los chismes de St. Mary Mead. Las mujeres se agrupaban alrededor de las mesas de terciopelo gastado, sosteniendo tazas de té que raramente tocaban, más interesadas en teorizar sobre lo ocurrido que en el desayuno. La señorita Marple ocupaba su mesa habitual junto a la ventana, desde donde podía observar tanto a los clientes
como la calle principal del pueblo. Frente a ella estaba su antigua amiga, Miss Joyce Hartley, hermana del Dr. Hartley, una mujer de 75 años, con el cabello blanco recogido en un apretado moño y unos ojos que brillaban con la curiosidad insaciable de quien se ha pasado la vida recolectando información sobre sus vecinos. «Es inconcebible», decía Miss Hartley, inclinándose hacia adelante de manera conspiratoria. Margaret Thornton cayendo de un andamio como una muchacha sin experiencia. Esa mujer se creía experta en todo, desde la decoración hasta la música. Mi hermano mencionó que la vio el martes en su consulta. Parecía preocupada, pero no quiso decirme por qué. Ya sabe cómo es con el secreto profesional. La señorita Marple levantó su taza de té, permitiendo que el vapor caliente ascendiera hacia su rostro. Sus ojos, de un azul pálido pero penetrante, se fijaron brevemente en Miss Hartley. ¿El martes? ¡Qué curioso! Creía que había visto a Margaret en la consulta el miércoles por la mañana. Miss Hartley parpadeó, ajustándose los lentes que colgaban de una cadena de perlas. Bueno, podría haber sido el miércoles. Mi hermano recibe a tantos pacientes. Lo que importa es que algo la turbaba. Y ahora, pobre hombre, está destrozado. Llamé a su casa anoche y parecía completamente alterado. Dijo que pasaría la noche en la vicaría, acompañando al reverendo. En otra mesa, cerca de la ventana, se congregaban 3 mujeres más jóvenes: Ann Castleton, la esposa del abogado del pueblo; Violet Price, cuyo marido era el administrador del banco local; y Lucy Warren, la institutriz del pueblo. Sus voces se elevaban y caían en patrones dramáticos, como actrices en un escenario. «Lo que no entiendo», decía Ann, removiendo su té con gesticulaciones exageradas, «es como alguien como Margaret, tan atenta a los detalles de moda parisina, no se daría cuenta de que un andamio era inestable. Ella era meticulosa hasta la obsesión». «A menos», susurró Violet con una sonrisa maliciosa, «que tuviera la mente en otro lugar. He escuchado que había ciertos entendimientos con el Dr. Hartley. Algo sobre reuniones privadas en su consulta». Lucy Warren, la más joven del grupo, se sonrojó profundamente. «Eso es completamente escandaloso, Violet. No deberías repetir tales cosas». Pero incluso mientras lo decía, sus ojos brillaban con la fascinación morbosa que acompaña a los chismes de naturaleza vergonzosa. Miss Hartley, que había escuchado los susurros, aunque fingía no hacerlo, dirigió una mirada cortante hacia el grupo de mujeres más jóvenes, pero luego continuó su conversación con la señorita Marple, como si aquellas teorías salidas del aire no merecieran ni ser consideradas. En el rincón opuesto del salón de té, Thomas Wickham, el carpintero del pueblo, se sentaba solo con un café. Su rostro, curtido por años de trabajo al aire libre, lucía particularmente tenso esa mañana. Era un hombre de unos 50 años, fuerte y musculoso, pero con algo de debilidad en los ojos, como si cargara con remordimientos antiguos. Cuando el inspector Rutherford entró en el salón de té aproximadamente a las 10 de la mañana, Wickham se tensionó visiblemente, sus manos apretándose alrededor de la taza. El inspector era un hombre de mediana edad, con ese aire de autoridad que adquieren aquellos acostumbrados a interrogar mentiras. Su traje era gris, sus ojos grises y su expresión neutra pero vigilante. Se acercó directamente a la mesa donde Wickham se encontraba. «Mr. Wickham, necesito hacerle algunas preguntas sobre el andamio de la vicaría. ¿Quién lo construyó?» Wickham palideció ligeramente. «Yo mismo, inspector. Fue un encargo del reverendo hace 3 semanas, un andamio estándar,
completamente seguro. Lo inspecciono personalmente cada vez que termino un trabajo. ¿Y no vio nada defectuoso cuando lo erigió por última vez? No, señor, aunque... Wickham vaciló, sus dedos tamborileando contra el platillo. Aunque el viernes pasado, cuando fui a revisarlo porque Mrs. Margaret me había pedido que lo ajustara un poco para que llegara más alto, noté que alguien había movido algunas de las tablas de soporte. No de manera que fuera peligroso, pero alguien había estado tocándolo, la señorita Marple, desde su mesa junto a la ventana. No parecía prestar atención a esta conversación. Continuaba leyendo el periódico del día anterior, pero sus manos permanecían inmóviles, su vista fija en una noticia que no estaba viendo realmente. Cada palabra que el carpintero pronunciaba quedaba registrada en su memoria con la precisión de un mecanismo de relojería. Cuando el inspector Rutherford finalmente se marchó, llevándose a Thomas Wickham para un interrogatorio más formal en la comisaría, el salón de té estallé en un frenético murmullo de especulación. ¿Vieron cómo palidecía?, susurró Ann Castleton a Violet Price. Está claro que hay algo que oculta. Pero la señorita Marple, observando el rostro del carpintero mientras era conducido fuera del salón, vio algo diferente. Vio el miedo, sí, pero no el miedo de la culpabilidad. Era el miedo de alguien que sabía algo y temía ser acusado injustamente. Era el miedo de una víctima potencial en un juego cuyas reglas no comprendía completamente. Mrs. Halstead, la dueña del salón de té, se acercó a la mesa de la señorita Marple con la tetera recién hervida. ¡Qué mundo tan loco, Miss Marple! Una mujer muere en un accidente y de repente todos desconfían unos de otros. He vivido 62 años en este pueblo y nunca había visto algo así. La señorita Marple sonrió con gentileza, pero sus ojos continuaban fijos en la puerta por donde el inspector se había marchado. Oh, Mrs. Halstead, los pueblos son lugares fascinantes. Cada casa contiene historias que nunca compartimos abiertamente, historias que guardamos bajo candado, como joyas valiosas o como veneno en una botella bonita. El accidente de Margaret Thornton, me temo, ha sido la llave que abrió varios de esos candados simultáneamente. Mrs. Halstead la miró con perplejidad, como si la anciana acabara de hablar en otra lengua. ¿Cómo dice, Miss Marple? Nada, nada. Solo los divagares de una vieja. Pero quizás, Mrs. Halstead, cuando vea a cualquier persona del pueblo en los próximos días, observe con cuidado sus expresiones cuando mencionan el nombre de Margaret. No lo que dicen, sino cómo lo dicen. Notará cosas muy reveladoras. La señorita Marple terminó su té y se preparó para marcharse. Mientras se colocaba el abrigo, su mente ya estaba varios pasos adelante. El andamio había sido modificado. Margaret había visitado al Dr. Hartley con algo que la preocupaba profundamente. Y alguien en St. Mary Mead sabía exactamente qué había sucedido en la vicaría. El accidente, cada vez más, lucía como algo extraordinariamente intencional. La vicaría presentaba un aspecto desolador bajo la luz gris de la mañana del sábado. Las guirnaldas navideñas que colgaban de su fachada parecían ahora fuera de lugar, como maquillaje en un rostro que acababa de recibir una noticia devastadora. El árbol de 4 metros, aún sin terminar de decorar, permanecía visible a través de los ventanales del hall de entrada. Sus ramas, desnudas extendiéndose como dedos acusadores hacia el techo. El reverendo Christopher Thornton se encontraba en la biblioteca de la vicaría cuando la señorita Marple fue recibida por la criada, Mrs. Pemberton, una mujer de 60 años con la cara enrojecida por el llanto. El reverendo, cuando entró en la habitación, parecía haber envejecido 10 años
en 24 horas. Sus manos, acostumbradas a sostener libros de oraciones y bendecir a sus feligreses, temblaban ligeramente cuando extendió una para saludar a su visitante. «Miss Marple, es muy amable de su parte venir en este momento tan terrible», dijo, su voz rota como vidrio resquebrajado. Margaret hubiera apreciado su compañía. Ella siempre hablaba bien de usted, aunque admitía que la encontraba enigmática. La señorita Marple tomó asiento en una butaca de cuero desgastado, observando con cuidado cada aspecto del reverendo. Sus ojos registraban la manera en que sus dedos se crispaban y se relajaban alternativamente, la forma en que evitaba mantener contacto visual prolongado, los pequeños detalles que revelaban la verdadera topografía emocional. El reverendo, quiero que sepa que si hay algo, cualquier cosa, que pueda ayudar a aclarar lo ocurrido, estoy aquí para escuchar. He vivido muchos años en este pueblo, y he aprendido que a veces los accidentes son precisamente eso. Pero otras veces, hizo una pausa deliberada, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos. Otras veces son historias mucho más complicadas. El reverendo se removió en su silla, sus ojos ahora fijos en las manos que descansaban en su regazo. La policía ya está investigando, Miss Marple. El inspector Rutherford es un hombre competente. Encontrará respuestas. Quizás, respondió la señorita Marple con gentileza. Pero yo me pregunto si encontrará las respuestas correctas. Los inspectores buscan pruebas evidentes, hechos tangibles. Sin embargo, el verdadero misterio de cualquier muerte rara vez se encuentra en lo que es visible. Está en lo que hemos elegido ocultar. El reverendo levantó la vista bruscamente, un destello de alarma cruzando su rostro. ¿Qué quiere decir exactamente, Miss Marple? Pero antes de que ella pudiera responder, Mrs. Pemberton entró tímidamente en la habitación, llevando una bandeja de té que nadie había pedido. Sus ojos estaban hinchados, y su expresión revelaba el tipo de pena que surge cuando uno ha servido a una familia durante años, viéndola cambiar, crecer, fracasar. Reverendo, el doctor Hartley está aquí. Dice que desearía hablar con usted sobre algunos asuntos privados. Lo he dejado en el estudio. El reverendo se puso de pie con una rapidez que sorprendió a la señorita Marple. Sí, claro. Dígale que iré de inmediato. Se volvió hacia su visitante. Miss Marple, disculpe, hay algunos asuntos que debo atender. Por supuesto, reverendo, pero antes de que se vaya, ¿podría permitirme hacer una sola pregunta? Él vaciló, en la puerta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Margaret viva? El reverendo parpadeó varias veces, como si la pregunta requiriera una concentración extraordinaria. El viernes por la mañana, cuando salió de compras a la ciudad. Regresó alrededor de las 3 de la tarde. Pasamos el tiempo juntos hasta la cena. Luego ella decidió trabajar en las decoraciones del árbol mientras yo leía. Fue alrededor de las 8:30 cuando ocurrió el accidente. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y no estaba usted en el hall cuando sucedió? No, estaba en mi despacho. Escuché el ruido de la caída, pero al principio creí que eran simplemente las decoraciones que se desplomaban. Cuando bajé, fue demasiado tarde. El relato era claro, coherente y, sin embargo, contenía todas las características de una mentira perfeccionada. No porque fuera completamente falso, sino porque omitía cosas cruciales. La señorita Marple lo sabía por años de observación del comportamiento humano. Las personas no mentían sobre los hechos grandes. Mentían sobre los pequeños detalles que los rodeaban, los contextos que podrían revelar verdades que preferían mantener ocultas. Cuando el reverendo se marchó, la señorita Marple se levantó y caminó lentamente hacia la ventana.
Desde allí podía ver el hall, donde el árbol de Navidad permanecía de pie como un testigo mudo. Observó la disposición de los muebles, la distancia desde el andamio hasta la puerta más cercana, la altura desde la cual Margaret podría haber caído. Mrs. Pemberton todavía estaba en la habitación, reordenando tazas de té innecesariamente. «Mrs. Pemberton», dijo suavemente la señorita Marple, «he notado que en la cocina hay un calendario con notas. ¿Podría decirme qué actividades tenía planeadas Mrs. Margaret para esta semana?» La criada se sonrojó ligeramente. «Bueno, Miss Marple, estaban las decoraciones, por supuesto. Y Mrs. Margaret había planeado tomar té con Miss Anne Castleton el jueves. También tenía cita con el doctor el miércoles. ¿Sabía usted el propósito de esa visita al doctor? No, Miss Marple. Mrs. Margaret era muy reservada en esos asuntos, aunque... Mrs. Pemberton bajó la voz. Aunque el jueves por la mañana la escuché hablando por teléfono. Parecía muy alterada. Mencionó algo sobre un bebé. Dijo que no sabía qué hacer, que todo era muy complicado. La señorita Marple sintió que algo encajaba en su mente, como una pieza de un rompecabezas que finalmente encuentra su lugar. ¿Un bebé, dice? Sí, Miss Marple, aunque no estoy segura de lo que quiso decir exactamente. Podría haber sido sobre alguien más. Podría haber sido sobre... bueno, sobre muchas cosas. La señorita Marple tomó la mano de Mrs. Pemberton con gentileza. Ha sido muy útil, Mrs. Pemberton, y quiero que sepa que lo que me ha contado permanecerá entre nosotras por ahora. Algunas verdades necesitan tiempo antes de ser reveladas. Cuando se marchó de la vicaría esa tarde, la señorita Marple llevaba consigo un entendimiento completamente diferente de la muerte de Margaret Thornton. No había sido un accidente, eso era cada vez más claro, pero tampoco era simplemente un asesinato de los que comúnmente se leen en los periódicos. Era algo mucho más personal, algo que tocaba los corazones de múltiples personas en St. Mary Mead, cada una de las cuales tenía razones para desear que Margaret nunca hubiera colgado esos ornamentos en el árbol de Navidad. Cada una de las cuales ahora se estaba preguntando cuánto sabía la vieja señorita Marple y cuánto más llegaría a descubrir. El inspector Rutherford se sentía profundamente satisfecho. Después de 30 años en la policía, había desarrollado un instinto casi infalible para identificar rápidamente a los culpables, o al menos a aquellos que encajaban suficientemente bien en el perfil de culpabilidad para cerrar un caso. Y Thomas Wickham, el carpintero, encajaba perfectamente. Estaba en la comisaría del pueblo ese sábado por la mañana, sentado en una silla de metal, bajo la luz fluorescente de una habitación sin ventanas, sudando profusamente bajo el interrogatorio del inspector. Su abogado, un hombre pálido y nervioso, llamado Mr. Pembroke, estaba sentado a su lado, escribiendo notas ocasionalmente en un cuaderno de piel. «Mr. Wickham», comenzó el inspector con ese tono de voz que sugería que ya había decidido el resultado de la conversación. «Usted construyó el andamio. Usted mismo admitió que el viernes lo modificó. ¿No es así?» «Sí, pero solo porque Mrs. Margaret me lo pidió. Quería que llegara más alto para poder colgar los ornamentos en las ramas superiores. Yo le advertí que el andamio no estaba diseñado para eso. Las patas no eran lo suficientemente estables. ¿Y aún así hizo los cambios? Hice lo que se me pidió. Pero agrué las conexiones laterales para compensar. El andamio estaba perfectamente seguro cuando me marché el viernes por la tarde». El inspector se recostó en su silla, estudiando a Wickham con la expresión de un hombre que ha escuchado demasiadas mentiras
para creer en la inocencia de nadie. Mr. Wickham, tenemos testigos que dicen que usted estaba borracho en el pub el viernes por la noche. ¿Es eso correcto? Tomé 1 o 2 cervezas, nada más. No estaba borracho. Pero estaba alterado, ¿no es cierto? Tuvimos a Mrs. Edmonds diciendo que vio cómo salía del pub alrededor de las 7 de la tarde, caminando de manera errática. Wickham apretó los puños. Su abogado colocó una mano en su brazo, advirtiéndole que no dijera nada que pudiera incriminarlo. Tenía algunas cosas en mi mente, asuntos personales. Eso no me hace un asesino. ¿Asuntos personales?, preguntó el inspector arqueando una ceja. ¿Asuntos relacionados, quizás, con Mrs. Margaret Thornton? El silencio que siguió fue ensordecedor. Wickham palideció completamente, su mandíbula apretándose. Mr. Pembroke se inclinó y susurró algo al oído de su cliente. Pero el inspector ya había visto lo que necesitaba ver. Una reacción de culpa. O, al menos, de algo que podría interpretarse como culpa si uno ya había decidido que el hombre era culpable. Mientras el inspector llevaba adelante su interrogatorio, con la seguridad confiada de alguien que cree haber resuelto el caso, la señorita Marple estaba sentada en el consultorio del Dr. Hartley, una pequeña clínica ubicada en una casa victoriana, convertida a solo 3 calles de la vicaría. El doctor era un hombre de 62 años, con cabello plateado perfectamente peinado, y unas manos que temblaban ligeramente cuando ella entró. Su expresión mostraba un nivel de ansiedad que no era completamente congruente con la muerte de alguien que apenas conocía. «Miss Marple, es un placer inesperado», dijo, pero su tono sugería exactamente lo opuesto. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Dr. Hartley, he estado pensando en lo ocurrido con Mrs. Margaret Thornton, y me preguntaba si, considerando que ella visitó su consulta recientemente, podría ayudarme a entender mejor los hechos. Miss Marple, usted sabe que debo mantener la confidencialidad con mis pacientes. Por supuesto, asintió ella con una sonrisa gentil. No espero que revele información médica. Simplemente me preguntaba cómo se vio Mrs. Margaret cuando la visitó. ¿Su estado emocional, quizás? A veces, las personas en aflicción actúan de manera diferente a como lo harían normalmente. El doctor se removió en su silla, sus ojos evitando los de ella. Parecía preocupada, pero muchas personas vienen preocupadas, Miss Marple. Es la naturaleza de mi profesión. Escucho historias de angustia todo el día. Claro que sí, pero parecía preocupada por algo que le concierna directamente a ella. ¿O era el tipo de preocupación que surge cuando uno se entera de algo inquietante sobre otra persona? El doctor se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Su oficina daba a un pequeño jardín trasero, donde la nieve cubría meticulosamente cada arbusto y cada rincón. Miss Marple, creo que no debería estar aquí. Si tiene preguntas sobre el caso, debe hablarlas con el inspector Rutherford. Ah, pero el inspector Rutherford ya cree tener todas las respuestas, respondió ella calmadamente. Y en mi experiencia, cuando alguien cree tener todas las respuestas, es cuando típicamente pasa por alto las más importantes. El doctor se giró hacia ella, y en ese momento ella vio claramente lo que su rostro había estado intentando ocultar todo ese tiempo. No era simplemente culpa, era remordimiento. Era la expresión de alguien que sabía exactamente qué había sucedido en la vicaría, y quien cargaba con el peso de ese conocimiento como una piedra alrededor del cuello. Dr. Hartley, continuó la señorita Marple con voz suave, no estoy aquí en representación de la policía. Estoy aquí porque creo que ha ocurrido una injusticia.
y aunque no pueda obligarlo a hablar, puedo decirle esto. Si Thomas Wickham es acusado por un crimen que no cometió, mientras usted guarda silencio, eso no será simplemente un fracaso de la justicia, será un fracaso de su propia conciencia. El doctor se dejó caer en su silla, su cuerpo pareciendo encogerse bajo el peso de sus secretos. No puedo, Miss Marple. Simplemente no puedo. Si lo hago, destruiré vidas, muchas vidas, y algunas de esas vidas pertenecen a personas inocentes que no merecen la devastación. Incluso si eso significa que alguien inocente será acusado de asesinato. El doctor no respondió. Simplemente se quedó sentado en la penumbra de su consultorio, las manos cubriendo su cara, mientras la señorita Marple se levantaba y se preparaba para marcharse. En la puerta, ella se giró una última vez. «Doctor, una última pregunta. Cuando Mrs. Margaret dejó su consultorio el miércoles por la mañana, ¿estaba sola?» El doctor levantó la vista lentamente. «No», susurró. «No estaba sola». La señorita Marple caminó de regreso a través de las calles nevadas de St. Mary Mead, su mente tejiendo conexiones que otros aún no veían. Thomas Wickham sería probablemente acusado dentro de 24 horas. El inspector Rutherford ya había decidido su culpabilidad, y los hechos serían moldeados para encajar en esa decisión preconcebida. Pero la verdad era mucho más complicada y mucho más oscura, porque alguien había estado en la vicaría cuando Margaret cayó. Alguien que tenía un motivo. Alguien que había estado tan desesperado por algo que Margaret poseía o sabía, que había estado dispuesto a arriesgar todo para asegurar su silencio permanente. El árbol de Navidad sin decorar de la vicaría, pensó la señorita Marple mientras observaba cómo caía más nieve sobre el pueblo dormido, no se había decorado a sí mismo con pistas por casualidad. Se había decorado con secretos. Y cada ornamento, cada rama, cada detalle de esa caída fatal llevaba la marca de manos que no eran las de Thomas Wickham. El domingo por la mañana amaneció con una claridad gélida que parecía haber congelado el tiempo mismo en St. Mary Mead. La nieve, que había caído constantemente durante 2 días, ahora formaba una capa impecable sobre todas las superficies, borrando las líneas entre la tierra y el cielo, haciendo que el pueblo pareciera suspendido en un mundo blanco y silencioso donde nada podría cambiar. La señorita Marple no fue a la iglesia ese domingo. En su lugar, realizó una tarea que pocos habrían considerado apropiada. Revisó meticulosamente los archivos de la iglesia, donde el vicario guardaba registros de documentos importantes de los feligreses. Había solicitado al reverendo Edmonds, el vicario anterior, que le permitiera examinar ciertos registros, ofreciendo una excusa vaga sobre investigar la genealogía de una familia amiga. El reverendo Edmonds, quien no tenía razón para sospechar de una anciana inofensiva, había accedido sin demora. Lo que la señorita Marple buscaba no era genealogía. Era un documento que Margaret Thornton había estado llevando cuando salió de la consulta del doctor Hartley. Un documento que Mrs. Pemberton, la criada, había mencionado casualmente, pero que nadie más parecía haber considerado relevante. Y allí estaba, en una carpeta marcada discretamente, como si alguien hubiera intentado ocultarla, pero luego se hubiera dado cuenta de que su ocultamiento sería aún más sospechoso. Era un acta de matrimonio. Pero no cualquier acta de matrimonio. Era un acta de matrimonio de hace 23 años, que registraba la unión entre Christopher Thornton, entonces un hombre joven de 39 años, y una mujer llamada Eleanor Ashford. La señorita Marple leyó el documento 2 veces,
permitiendo que sus implicaciones se extendieran a través de su mente como tinta en agua. Luego, con mucho cuidado, consultó otro registro. El acta de defunción de Eleanor Thornton, fechada hace 21 años. Causa de muerte: complicaciones en el parto. Su corazón latió con la sensación de alguien que finalmente ve claramente el cuadro completo. Aunque el cuadro es aún más perturbador de lo que había imaginado. El doctor Hartley fue el siguiente en recibir una visita de la señorita Marple ese domingo por la tarde. Esta vez, ella no pidió permiso. Simplemente caminó directamente hacia su consultorio después de que él había despedido a su último paciente, encontrándolo aún sentado en su escritorio, quizás esperándola, como si de alguna manera supiera que ella regresaría. «He encontrado algo, doctor», dijo ella sin preámbulos, entrando en la habitación y cerrando la puerta cuidadosamente detrás de ella. Algo que explica por qué guardó silencio y por qué el reverendo Thornton está tan aterrado. El doctor palideció bajo su cabello plateado, pero no dijo nada. Margaret descubrió que el reverendo no era quien decía ser, ¿verdad? O al menos, descubrió algo sobre su pasado que él había estado ocultando cuidadosamente durante más de 2 décadas. Algo relacionado con su primer matrimonio, con Eleanor. «Miss Marple, le pido que deje esto», dijo el doctor, su voz apenas un susurro. «Por favor, no comprende las ramificaciones de lo que está buscando». «Comprendo exactamente», respondió ella con firmeza. Eleanor Thornton murió hace 23 años durante el parto. Pero, ¿hubo algo irregular en esa muerte, doctor? ¿Algo que podría haber sido prevenido si se hubiera actuado diferente? El doctor se levantó y se acercó a la ventana, sus hombros caídos como los de un hombre bajo una carga insoportable. Ella estaba embarazada de 8 meses cuando ocurrió. Fue en la vicaría anterior, en el condado de Kent. Yo estaba trabajando allí como médico local. Su voz era monótona, como si estuviera recitando eventos que había ensayado innumerables veces en su mente. Christopher llamó en medio de la noche. Eleanor estaba sangrando profusamente. Yo llegué lo más rápido que pude, pero era demasiado tarde. Ella murió en mis brazos, y el bebé con ella. ¿Y el reverendo? ¿Qué hizo él? Nada, respondió el doctor amargamente. Simplemente se quedó allí, observando. Nunca llamó a una ambulancia. Nunca intentó llevarla al hospital. Cuando le pregunté por qué no había actuado con mayor urgencia, me dijo que había rezado, que había puesto su fe en Dios, que si era la voluntad divina que ella muriera, entonces así debería ser. La señorita Marple se sintió enferma. No de sorpresa, había sospechado algo así, sino del peso de la tragedia humana y sus consecuencias que se extendían a través de los años como grietas en una pared. ¿Y Margaret descubrió esto? Ella descubrió registros en el consultorio. Papeles antiguos que Christopher había visto cuando visitó a su anterior doctor para obtener referencias de salud. Margaret siempre fue curiosa. Siempre buscaba información sobre la vida anterior del reverendo. Encontró una anotación que mencionaba a Eleanor. Mencionaba la muerte. Mencionaba lo que sucedió. ¿Cuándo exactamente descubrió esto? El miércoles pasado. Vino a mi consultorio y me enfrentó con la información. Quería saber la verdad. Quería saber si Christopher había sido negligente, si había cometido algún tipo de crimen pasional al permitir que su esposa muriera sin actuar. La señorita Marple respiró profundamente. Ahora comprendía por qué Margaret había mencionado algo sobre un bebé en esa llamada telefónica que Mrs. Pemberton había escuchado. ¿Qué le dijo usted? La verdad, respondió el doctor.
Le dije que Christopher no era un hombre malvado, simplemente un hombre débil, que había actuado de acuerdo con sus creencias religiosas distorsionadas, que probablemente nunca sabremos exactamente qué estaba pensando esa noche, pero que no podía probar negligencia y que acusar al reverendo de algo sin pruebas sería destructivo para todos. ¿Y Margaret aceptó eso? No, dijo el doctor, girándose para mirarla directamente. Margaret dijo que iba a hablar con Christopher, que iba a confrontarlo con la verdad, que no podía permanecer casada con un hombre que había escondido algo tan importante durante tantos años. La señorita Marple se sentó lentamente en la silla cercana, la verdadera magnitud de lo que había sucedido desplegándose ante ella como un tapiz oscuro. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a Margaret después de esa conversación? El miércoles. Salió de mi consultorio y dijo que iría a hablar con Christopher. Dijo que no sabía cómo lo haría, pero que tenía que hacerlo. Dijo que no podía seguir siendo cómplice de una mentira de esa magnitud. La señorita Marple regresó a su casa caminando lentamente a través de la nieve blanca. Sus pensamientos tan helados como el aire que George Chastity respiraba. Thomas Wickham iba a ser arrestado en las próximas horas por un crimen que no había cometido. El carpintero, cuya única conexión a Margaret era profesional, cuya única culpa había sido estar enamorado de ella en silencio, sería sacrificado en el altar de una negligencia policial descuidada. Pero la verdadera pregunta ahora era diferente, más oscura. ¿Había confrontado Margaret al reverendo Thornton con lo que había descubierto? Y si lo había hecho, ¿qué había sucedido exactamente entre ellos en la vicaría ese viernes por la noche? Porque ahora tenía dos motivos distintos. El motivo de Wickham, fuera el que fuera, y el motivo del reverendo Thornton. El silencio permanente de una esposa que estaba a punto de destruir todo lo que había construido durante 2 décadas. El árbol de Navidad sin decorar, pensó la señorita Marple mientras abría la puerta de su casa. No solo se había decorado con secretos, se había decorado con decisiones desesperadas, con momentos en los que la fe y la duda colisionaban, con el tipo de tragedias que transforman a los hombres buenos en asesinos. Y ella necesitaba descubrir exactamente qué había sucedido en esa habitación el viernes por la noche. El lunes por la mañana, Thomas Wickham fue arrestado formalmente. El inspector Rutherford, radiante de satisfacción, presentó su caso ante el magistrado local. El carpintero había modificado el andamio de manera deliberada. Margaret lo había confrontado sobre algo relacionado con su trabajo. Una disputa había surgido. Y en un arrebato de ira, Wickham había saboteado la estructura. Accidente, había dicho el inspector, pero un accidente causado por negligencia criminal. Nadie en St. Mary Mead cuestionó esta versión de los hechos. Era simple. Era clara, y lo más importante, permitía que todos continuaran con sus vidas sin enfrentar las verdades más oscuras que se escondían debajo de la superficie. La señorita Marple, sin embargo, no podía permitirse el lujo de la ignorancia cómoda. Ese mismo lunes por la tarde, se presentó sin anunciarse en la casa de Anne Castleton, la esposa del abogado. Era una casa grande y bien mantenida, con ventanas de contraventanas blancas y un jardín que claramente recibía atención profesional. Anne Castleton abrió la puerta personalmente, su expresión transformándose de sorpresa en algo que se parecía peligrosamente al pánico cuando vio quién era su visitante. «Miss Marple, esto es una sorpresa inesperada», dijo, pero no hizo ningún movimiento para invitarla a entrar. «Sé que no hemos sido cercanas, Mrs. Castleton,
pero creo que hay algo importante que debería discutir con usted. Algo relacionado con Margaret Thornton. Anne palideció visiblemente. Su mano se aferró al marco de la puerta, como si temiera perder el equilibrio. «No tengo nada que decir sobre Margaret Thornton», respondió bruscamente. «Me pregunto si eso es verdaderamente cierto», continuó la señorita Marple, con su tono más suave. «Porque vi cómo miraba a Margaret en el salón de té. No era con la mala voluntad de una rival social, que es lo que la mayoría parecía notar. Era con algo mucho más profundo. Culpa, quizás, o conocimiento de algo que Margaret poseía sobre usted». Anne abrió la puerta completamente, y la señorita Marple entró en un hall decorado con elegancia pero sin calidez. Siguió a Anne a una sala de estar que olía a flores cortadas recientes, aunque era invierno y las flores habrían tenido que ser traídas de algún lugar lejano. Un lujo que sugería dinero, pero también quizás un intento de cubrir algo oscuro con belleza superficial. «¿Qué sabe usted exactamente, Miss Marple?», preguntó Anne, sentándose en una silla con la rigidez de alguien que ha aprendido a ocultar emociones bajo la disciplina corporal. «Sé que Margaret visitó a su marido en su oficina hace 2 semanas. Sé que después de esa visita, Mr. Castleton pasó toda la noche escribiendo documentos que luego selló en un sobre. Sé que desde ese momento usted ha estado viviendo en un estado de ansiedad constante». Anne cerró los ojos, como si quisiera simplemente desaparecer dentro de sí misma. «Margaret sabía», susurró, «sobre la herencia de mis padres, sobre cómo James había invertido el dinero sin mi consentimiento, sobre cómo había endeudado gravemente nuestra posición financiera con inversiones especulativas. ¿Y Margaret amenazó con revelarlo? No exactamente amenazó. Simplemente dijo que no podía mantener secretos tan importantes, que le parecía injusto que yo no supiera la verdad sobre mi propio patrimonio. Dijo que consultaría con James sobre cómo proceder». Anne abrió los ojos, y en ellos había una desesperación cruda. Mi marido hubiera perdido su práctica legal si esto hubiera salido a la luz. Hubiera sido un escándalo. Nos hubiera arruinado completamente. Así que Margaret se convirtió en una amenaza. Una amenaza para mi familia, sí, pero no... Anne se detuvo, sus labios temblando. «No hice nada al respecto. Simplemente viví con el miedo. Y luego Margaret murió, y todos dijeron que fue un accidente, y pensé que quizás había sido un acto divino, que Dios la había removido de nuestras vidas por nuestro bien». La señorita Marple observó a esta mujer y vio la pura agonía de alguien que había deseado la muerte de otro, incluso si nunca había levantado una mano para causarla. Por la tarde, la señorita Marple fue a ver a Violet Price. La esposa del banquero vivía en una casa más modesta que la de los Castleton, pero elegante a su manera. Fue aquí donde la señorita Marple descubrió otro secreto. Violet había estado teniendo una aventura amorosa con el doctor Hartley durante casi 2 años. Margaret había visto a ambos juntos en la estación de tren hace un mes, entrando en un hotel cercano, y lo había sabido. Margaret, por supuesto, lo había confrontado, sugiriendo que Violet debería considerar las implicaciones morales de sus acciones, que su marido merecía saber la verdad. «Margaret era una cría de moral», dijo Violet con amargura, su cabello castaño rojizo cayendo sobre sus ojos mientras ella miraba por la ventana hacia la calle Nevada. Ella vivía en una burbuja de su propia rectitud. Pero la vida no es tan simple. Mi marido es un hombre aburridísimo. El doctor es alguien quien me hacía sentir viva nuevamente.
¿Y cuando Margaret amenazó con revelar su secreto? Rogué, simplemente rogué. Le dije que destruiría mi matrimonio, que humillaría a mi familia. Ella parecía estar considerando su posición. Dijo que necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Cuando la señorita Marple salió de la casa de Violet Price, la nieve había comenzado a caer nuevamente, cubriendo las huellas del día anterior. En su mente, una imagen terrible estaba tomando forma. No de un asesino solitario, sino de un pueblo entero con motivos suficientes para desear la muerte de una mujer que había estado demasiado comprometida con la verdad. Margaret Thornton, la esposa de 38 años del reverendo, había descubierto secretos que amenazaban la estabilidad de toda una comunidad. Ella había visto inconsistencias morales en la vida de sus vecinos y, peor aún, había decidido que debía hacer algo al respecto. Y alguien, en algún momento, entre el miércoles y el viernes, había decidido que Margaret Thornton representaba una amenaza demasiado grande para permitir que continuara viviendo. ¿Pero quién? ¿El reverendo, protegiendo su propia culpa? ¿El doctor Hartley, protegiendo su romance ilícito? ¿Anne Castleton, protegiendo su familia? ¿Violet Price, protegiendo su felicidad adúltera? ¿O acaso había sido alguien completamente diferente? Alguien cuyo secreto aún no había sido revelado. Alguien cuya motivación aún permanecía oculta en las sombras del pueblo nevado. La señorita Marple caminó a través de las calles blancas de St. Mary Mead, sintiendo el peso de todos esos secretos alrededor de sus hombros, como un manto de culpa compartida. El árbol de Navidad sin decorar de la vicaría se había decorado con más que secretos individuales. Se había decorado con la hipocresía acumulada de una comunidad entera, y Margaret Thornton había pagado el precio final por su honestidad. Pero aún no sabía quién había puesto sus manos en ese andamio el viernes por la noche. Y ese era el secreto que más necesitaba descubrir. El martes por la mañana, la señorita Marple recibió una visita inesperada. Era Lucy Warren, la institutriz del pueblo, una mujer de apenas 32 años, cuyo rostro reflejaba una angustia que iba más allá de la simple preocupación social. Lucy entró en la sala de la señorita Marple, tiritando, aunque la casa era cálida. Sus guantes retorciéndose entre sus dedos, como si sus manos necesitaran algo en qué enfocarse para evitar el derrumbe emocional. Miss Marple, he venido porque no podía permanecer callada por más tiempo, dijo Lucy, sus palabras saliendo en una avalancha nerviosa. Sobre Thomas Wickham, lo que dicen que hizo no es verdad, simplemente no puede serlo. La señorita Marple indicó el sofá, y Lucy se desplomó en él como si sus piernas hubieran perdido la capacidad de sostenerla. ¿Qué es lo que usted sabe, Miss Warren? Yo estaba con Thomas el viernes por la noche. No en la vicaría, pero estábamos juntos, en su taller. Desde las 7 de la tarde hasta las 9:30. La señorita Marple sintió que algo importante estaba sucediendo, aunque no sabía exactamente qué. ¿Por qué no se lo ha dicho a la policía? Lucy cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque estaría admitiendo que estaba allí con él, en su taller. Y porque la reputación de una mujer que visita la casa de un hombre soltero en la noche. Lucy se detuvo, incapaz de continuar. Mi carrera como institutriz terminaría. Las familias decentes no contratarían a alguien de quien se sospechara que ha cometido indiscreciones morales. ¿Y Thomas Wickham sabe que usted está aquí ahora, diciéndome esto? No. Cuando fue arrestado, él me pidió que permaneciera en silencio. Dijo que era mejor que una persona fuera acusada
que 2 vidas fueran destruidas. Dijo que él era expendable, pero yo no. La señorita Marple observó a esta mujer joven y vio la complejidad de la lealtad y el sacrificio personal. Thomas Wickham se permitía a sí mismo ser acusado de asesinato para proteger el futuro de la mujer que amaba. Miss Warren, esto cambia significativamente las cosas. Thomas no pudo haber saboteado el andamio si estaba con usted. Lo sé, por eso estoy aquí. No puedo permitir que lo acusen injustamente. Incluso si eso significa que mi vida aquí en St. Mary Mead terminará. Pero la revelación de Lucy Warren no fue el único giro que ese martes le traería a la señorita Marple. Esa misma tarde, mientras estaba en el jardín revisando sus plantas de invierno, recibió un mensaje del reverendo Edmonds. El vicario anterior había recordado algo sobre los archivos de la iglesia que le había parecido insignificante hasta que la visita de la señorita Marple lo había hecho pensar más críticamente. Lo que el reverendo Edmonds le reveló cambió completamente el panorama. Eleanor Thornton, la primera esposa del reverendo Thornton, no estaba muerta en el sentido que la señorita Marple había imaginado. O más bien, estaba muerta, pero no de la manera que todos creían. Los registros de la iglesia mostraban que Eleanor había muerto, ciertamente, pero también mostraban algo más. Una anotación en el margen del registro de defunción, escrita por el antiguo sacerdote de esa época, mencionaba algo sobre una criatura no bautizada y una investigación de circunstancias irregulares. La señorita Marple fue directamente a la biblioteca de la ciudad, donde pasó 3 horas investigando registros de 1980, periódicos antiguos del condado de Kent de hace 23 años, y allí lo encontró. Un artículo breve en el periódico local que mencionaba a un reverendo Christopher Thornton bajo investigación por la muerte de su esposa, con sospechas iniciales de negligencia culpable. Pero el artículo terminaba abruptamente con una nota de que la investigación había sido cerrada sin cargos formales presentados. ¿Por qué? ¿Quién había intervenido para cerrar la investigación? La respuesta llegó cuando la señorita Marple revisó los registros de visitas del obispo de esa diócesis. El obispo había visitado personalmente al pueblo poco después de la muerte de Eleanor, y poco después de esa visita, la investigación había sido silenciada. El reverendo Thornton no solo estaba ocultando la muerte de su esposa, estaba ocultando una conspiración de silencio que alcanzaba hasta los niveles más altos de la iglesia. Alguien, en algún lugar, había decidido que el escándalo público sería peor que la justicia privada. Cuando la señorita Marple regresó a su casa esa noche, su mente estaba hirviendo con las implicaciones. Margaret no solo había descubierto que el reverendo Thornton pudo haber sido negligente en la muerte de Eleanor. Margaret había descubierto que la iglesia institucional había participado en una conspiración de silencio. Si Margaret hubiera hecho público este conocimiento, hubiera sido un escándalo que habría destrozado no solo al reverendo, sino también a la iglesia entera en el condado. Pero, ¿había el reverendo asesinado a Margaret para proteger este secreto aún más grande? ¿O había alguien más, alguien conectado con la iglesia, alguien cuya posición también habría sido amenazada? ¿Quién había actuado? Esa noche, la señorita Marple hizo algo que raramente hacía. Llamó directamente a la comisaría y pidió hablar con el inspector Rutherford. «Inspector», dijo cuando finalmente estuvo al teléfono, «creo que ha cometido un error grave. Thomas Wickham tiene una coartada. Estaba con alguien el viernes por la noche, desde las 7 hasta las 9:30. No pudo haber saboteado el andamio». Hubo un silencio prolongado
al otro extremo de la línea. ¿Y quién proporciona esta coartada, Miss Marple? Alguien que ha sido muy valiente al venir a verme. Alguien cuya vida será destrozada si esta información se hace pública. Pero eso es menos importante que la justicia, ¿no cree? El inspector Rutherford no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz contenía una frustración contenida. Si esto es verdad, y si esta persona está dispuesta a testificar, entonces sí, tendremos que liberar a Wickham. Pero esto solo significa que tenemos que comenzar la investigación de nuevo. Y eso me pone en una posición muy incómoda, Miss Marple. La verdad suele ser incómoda, inspector, pero es la verdad, de todas formas. Cuando colgó el teléfono, la señorita Marple se sentó en su silla favorita y observó las llamas del fuego de la chimenea. El árbol de Navidad sin decorar en la vicaría había estado esperando todo este tiempo, esperando ser decorado con la verdadera comprensión de lo que había sucedido. Pero ahora la señorita Marple se daba cuenta de algo aún más oscuro. Si el reverendo Thornton no había asesinado a Margaret, si Thomas Wickham no era el culpable, entonces, ¿quién había estado en la vicaría ese viernes por la noche? ¿Quién había tenido los motivos y la oportunidad de empujar a Margaret Thornton de un andamio precario? Porque ahora estaba claro que no era un acto de impulso. No era la ira de un momento. Alguien había entrado en la vicaría con propósito premeditado. Alguien que conocía el layout de la casa. Alguien que sabía que Margaret estaría decorando el árbol. Alguien, pensó la señorita Marple, mientras observaba cómo las sombras danzaban en la pared, que estaba tan envuelto en los secretos del pueblo que su identidad estaba prácticamente escondida a la vista. Y la única manera de descubrirlo era adentrarse más profundamente en los motivos, en las conexiones, en los pequeños detalles que todos los demás habían pasado por alto. El juego, como dice la señorita Marple a menudo, apenas estaba comenzando. El miércoles por la tarde, después de que Thomas Wickham fue liberado y las noticias de su exoneración se propagaron rápidamente por St. Mary Mead, la señorita Marple envió invitaciones formales a una reunión en su sala de estar. No era una invitación que uno pudiera rechazar fácilmente. La señorita Marple, aunque anciana, ejercía una autoridad social considerable en el pueblo, y el misterio de su convocatoria hizo que el rechazo fuera prácticamente imposible. Fueron 6 las personas que respondieron: el reverendo Christopher Thornton, el doctor Hartley, Anne y James Castleton, Violet Price y, a insistencia de la señorita Marple, el inspector Rutherford. La sala de la señorita Marple había sido preparada cuidadosamente. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras largas en las paredes. La luz era cálida pero suficiente para ver los rostros, aunque no tan brillante como para permitir que nadie se escondiera completamente en la penumbra de las esquinas. En una mesa pequeña había colocado una bandeja de té y galletitas que nadie tocaría. Cuando todos estuvieron sentados, la señorita Marple se colocó de pie junto a la chimenea. Su figura pequeña, pero completamente dominante en la habitación. «He convocado a ustedes aquí», comenzó, su voz suave pero clara, «porque creo que ha ocurrido una injusticia grave. Thomas Wickham ha sido acusado de un crimen que no cometió. Y aunque es inocente, alguien en esta habitación, o alguien cercano a alguien en esta habitación, sabe exactamente quién cometió el verdadero crimen». El reverendo Thornton se removió incómodamente. Anne Castleton palideció. Violet Price apretó los labios. El doctor Hartley mantuvo una
expresión neutral que parecía costosa de mantener. «Lo que voy a hacer ahora», continuó la señorita Marple, «es hablar sobre ciertos hechos que he descubierto. Y cuando los presente, observaré cuidadosamente las reacciones de cada uno de ustedes. Porque la culpa, señoras y señores, no solo se expresa en palabras, se expresa en los ojos, en la manera en que el cuerpo responde a la verdad cuando se dice en voz alta». Hizo una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara como presión en una olla cerrada. En primer lugar, el reverendo Thornton ha estado guardando un secreto durante 23 años. Un secreto que involucraba la muerte de su primera esposa, Eleanor. Una muerte que fue investigada por negligencia culpable, pero que fue silenciada por intervención de la Iglesia institucional. El reverendo se puso blanco como la cera. Sus manos temblaban visiblemente. En segundo lugar, el doctor Hartley ha sido cómplice de este silencio. Ha guardado conocimiento de las circunstancias de la muerte de Eleanor, probablemente a cambio de favores personales o lealtades eclesiásticas. El doctor no parpadeó, pero sus manos se aferraron a los brazos de su silla con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. En tercer lugar, múltiples personas en este pueblo tenían motivos para desear que Margaret Thornton permaneciera callada. El reverendo, que temía la exposición de su secreto. El doctor Hartley, quien necesitaba mantener su posición de respeto. Anne y James Castleton, cuya situación financiera habría sido destruida. Y Violet Price, cuyo matrimonio habría terminado si su infidelidad hubiera sido revelada. La señorita Marple hizo una pausa deliberada, observando cada rostro meticulosamente. Pero aquí es donde el misterio se vuelve verdaderamente interesante, porque todos ustedes tenían motivos para desear que Margaret muriera. Pero solo una persona tenía acceso a la vicaría ese viernes por la noche, conocimiento del andamio y la disposición de actuar. Se giró lentamente, mirando directamente al inspector Rutherford. «Inspector, he estado pensando sobre cómo alguien pudo sabotear el andamio de una manera que pareciera un accidente. No requeriría fuerza bruta. Requeriría conocimiento técnico. Requeriría saber exactamente qué pequeños ajustes crearían un punto de ruptura cuando se aplicara peso». El inspector Rutherford se inclinó hacia adelante, escuchando cada palabra con atención creciente. Alguien que había trabajado con estructuras. Alguien que entendería cómo funcionan los andamios. Alguien como un carpintero. «Pero Miss Marple», interrumpió el inspector, ¿no ha exonerado justamente a Wickham? Sí, porque no fue Thomas Wickham quien saboteó el andamio, respondió la señorita Marple. Fue alguien más. Alguien que tenía una conexión profesional con los andamios. Alguien que sabía exactamente cómo hacer que pareciera un accidente. La señorita Marple se giró nuevamente y, esta vez, su mirada se fijó en James Castleton. «¿Cuánto tiempo hace que su hermano menor trabaja como carpintero, Mr. Castleton? ¿Cuánto tiempo hace que lo ayuda en sus trabajos durante los fines de semana, a pesar de que usted es abogado?» James Castleton palideció completamente. Su esposa lo miró con una expresión de shock e incomprensión. «Mi hermano no tuvo nada que ver con esto», dijo débilmente. «¿No? Entonces, ¿por qué vino a verme el martes por la noche, llorando, diciendo que había cometido un terrible error? ¿Por qué admitió que había sido él quien modificó el andamio, no a petición de Margaret, sino a su petición, Mr. Castleton? ¿Por qué confesó que usted le había pagado 5.000 libras para que saboteara la estructura, sabiendo que Margaret lo haría caer?
Ann Castleton se puso de pie con un grito ahogado. «James, es verdad». «No, no es verdad», dijo James, pero su voz carecía de toda convicción. Se levantó y caminó hacia la puerta. «He hablado con un abogado. No voy a responder más preguntas sin su presencia». «Por supuesto que no», respondió la señorita Marple calmadamente. «Los culpables raramente lo hacen». El inspector Rutherford se puso de pie rápidamente, bloqueando la puerta. «Mr. Castleton, necesito que me acompañe a la comisaría para hacer algunas preguntas formales». Cuando James Castleton fue conducido fuera de la habitación, un silencio profundo se instaló en la sala. Ann estaba temblando, sus manos cubriéndose la cara. El reverendo Thornton parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. El doctor Hartley simplemente miraba fijamente hacia el fuego, su expresión completamente cerrada. La señorita Marple se sentó lentamente en su silla, su cuerpo pequeño hundido profundamente en el terciopelo desgastado. Margaret descubrió los problemas financieros de los Castleton, explicó suavemente. Descubrió que James no solo había perdido la herencia de Ann, sino que también había estado cometiendo pequeños fraudes para cubrir sus pérdidas. Cuando confrontó a Ann sobre esto, Ann se lo contó a James. Y James, desesperado, decidió que la única solución era eliminar la amenaza permanentemente. ¿Pagó a mi hermano para que asesinara a mi esposa?, preguntó James desde la puerta, donde el inspector lo tenía sujeto. Su voz contenía un matiz de histeria. ¿Cree que estoy tan desesperado? ¿Tan cobarde? Sí, respondió la señorita Marple simplemente. Creo que es exactamente eso. Un hombre débil que estaba dispuesto a sacrificar a una inocente para proteger su propio orgullo. Cuando se marchó con el inspector, James Castleton finalmente rompió. Sus sollozos llenaron el aire mientras era conducido fuera de la casa, el sonido de un hombre cuyas mentiras finalmente lo habían atrapado. En la silenciosa sala de la señorita Marple, el fuego crepitaba suavemente, iluminando rostros llenos de la devastación que surge cuando la verdad finalmente se revela. El árbol de Navidad sin decorar de la vicaría permanecería sin decorar por mucho tiempo. Algunos crímenes, pensó la señorita Marple, merecen dejar sus espacios vacíos como recordatorio de lo que sucede cuando el miedo y la desesperación se intersectan con la debilidad moral. El jueves amaneció gris y sin nieve, como si el pueblo mismo hubiera decidido dejar de lado el disfraz navideño que había estado usando. Las noticias del arresto de James Castleton se propagaron por St. Mary Mead con la velocidad de un fuego incontrolable. Lo que había comenzado como un simple accidente en la vicaría se había transformado en un escándalo que abarcaba fraude, asesinato premeditado y la completa desintegración de una de las familias más respetadas del pueblo. Anne Castleton se había retirado a la casa de su hermana en la ciudad, incapaz de enfrentar los ojos especulativos de sus vecinos. Su patrimonio, el que su marido había malgastado tan sistemáticamente, ahora era materia de análisis legal y público. Abogados de distintas firmas llegaban y se iban de su casa, documentos siendo clasificados, activos siendo evaluados. Thomas Wickham, aunque exonerado, se enfrentaba a sus propias complicaciones. Su coartada con Lucy Warren había destruido completamente cualquier esperanza de matrimonio respetable para ella. La institutriz fue despedida de su posición en la casa de los Pemberton, sus servicios ya no siendo requeridos, según una carta formal que llegó el jueves por la mañana. La ironía era amarga. Lucy había sacrificado su reputación para salvarlo de una acusación falsa, y ahora ambos eran exiliados sociales. El reverendo Thornton permanecía en la vicaría,
pero ya no realizaba sus funciones sacerdotales. La diócesis había enviado un comunicado sugiriendo que tomara una licencia espiritual, mientras se investigaban ciertos asuntos históricos relacionados con la muerte de Eleanor. Parecía que la conspiración de silencio de 23 años atrás estaba finalmente siendo cuestionada, aunque de manera cuidadosa y burocrática. El escándalo de la Iglesia no sería tan público como el asesinato, pero sería más profundo en sus ramificaciones institucionales. El Dr. Hartley había cerrado su consultorio el miércoles y anunció que se trasladaría a la costa para jubilarse anticipadamente. Violet Price, su cómplice romántica, había huido a Londres para estar más cerca de sus familiares, según decían los chismes, aunque todos sospechaban que era para escapar del escrutinio público de un pueblo que ahora veía su infidelidad como parte de un patrón de corrupción moral más amplio. La señorita Marple recibió a Lucy Warren en su sala el jueves por la tarde. La joven institutriz se veía devastada, como si todas las esperanzas que había albergado en silencio durante años hubieran sido aplastadas bajo el peso de una justicia que resultó ser demasiado costosa. Miss Marple, no sé cómo agradecerle y al mismo tiempo culparla, dijo Lucy, sus ojos rojos por el llanto. Ha revelado la verdad, pero esa verdad ha destruido mi vida. La señorita Marple sirvió té con movimientos lentos y deliberados. Miss Warren, la verdad tiene ese poder. Es como el acero templado, hermoso cuando está pulido, pero cortante cuando es tocado sin protección. Usted ha descubierto que ese precio puede ser mayor de lo que uno estaba preparado para pagar. ¿Valió la pena?, preguntó Lucy amargamente. ¿Valió la pena que Thomas fuera exonerado, si ahora ambos estamos marcados como personas de moral cuestionable? Eso depende, respondió la señorita Marple, de si cree que un hombre inocente en la cárcel por un crimen que no cometió es un precio más alto que la mala reputación social. Lucy bebió su té en silencio, reconociendo la verdad de esas palabras, incluso mientras su corazón se rompía por las consecuencias prácticas. ¿Qué sucederá con Thomas? Creo que probablemente abandonará St. Mary Mead. Hay trabajos de carpintería disponibles en las ciudades más grandes, donde su nombre no significará nada, y donde quizás, en algunos años, cuando los escándalos hayan sido olvidados, él pueda construir una vida nueva. Sin mí, dijo Lucy, no como pregunta sino como afirmación. Probablemente sin usted en este pueblo, en este momento. Pero Miss Warren, la vida es larga. Los secretos tienen una manera de revelar su importancia con el tiempo. Lo que parece una tragedia hoy podría parecer simplemente un capítulo incómodo en algunos años. El sábado, una semana después de la muerte de Margaret, la señorita Marple fue a la vicaría. El reverendo Thornton estaba en el jardín trasero, observando el árbol de Navidad que había sido removido de la casa y ahora yacía desnudo y abandonado en un rincón oscuro del patio. «Miss Marple», dijo el reverendo, su voz sonando como papel secándose al fuego. «He estado esperándola». «¿Para qué, reverendo?» «Para escuchar lo que no dijo en su reunión». «Usted supo, ¿verdad?» «Que yo sabía lo que James Castleton estaba planeando». La señorita Marple no respondió inmediatamente. En su lugar, se acercó al árbol de Navidad caído y lo observó. Creo que sospechaba mucho. Creo que cuando confrontó a James sobre Margaret y su amenaza de revelar sus secretos financieros, él mencionó lo que estaba considerando hacer. Y aunque usted no lo alentó explícitamente, su silencio fue su consentimiento. El reverendo se desmoronó, sus manos cubriéndose la cara.
Fue un momento de debilidad, un momento en el que preferí la salvación de mi secreto sobre la vida de una mujer inocente. Dios me perdone, Miss Marple, pero cuando James sugirió que tal vez un accidente podría resolver todos nuestros problemas, simplemente no dije nada. El pecado de omisión, dijo la señorita Marple suavemente. Quizás el más insidioso de todos, reverendo, porque nos permite vivir con la ilusión de inocencia mientras participamos activamente en la corrupción. ¿Qué debo hacer ahora? Eso, me temo, es entre usted y su Dios, pero como consejo secular, sugeriría que la verdad completa debe ser revelada a las autoridades, que su participación por omisión debe ser reconocida, que debe aceptar las consecuencias, cualesquiera que sean. El reverendo asintió lentamente, como si finalmente hubiera entendido el peso que llevaría por el resto de su vida. Cuando la señorita Marple regresó a su casa esa tarde, el pueblo de St. Mary Mead parecía diferente. No en sus estructuras físicas. Las casas seguían siendo las mismas. Las calles sin cambios. Los árboles aún dormidos bajo el cielo invernal. Pero el entramado invisible que conectaba a las personas había sido tejido de nuevo, con patrones diferentes. Menos ilusión. Más honestidad, aunque fuera una honestidad nacida del escándalo y la devastación. En su sala, la señorita Marple se sentó frente a su propio árbol de Navidad sin decorar. Tenía las decoraciones en una caja en el sótano, pero este año decidió dejarla allí. El árbol vacío se convirtió en su propio monumento a Margaret Thornton, a Lucy Warren, a Thomas Wickham, a todas aquellas personas cuyos sacrificios y sufrimientos habían sido necesarios para que la verdad finalmente emergiera. Fuera de su ventana, St. Mary Mead se preparaba para una Navidad diferente a todas las anteriores. Una Navidad donde los secretos, aunque no completamente expuestos, habían sido al menos reconocidos. Una Navidad donde la inocencia había sido reparada, aunque el precio hubiera sido incalculablemente alto. La señorita Marple tomó una taza de té y reflexionó sobre la naturaleza de la justicia en pueblos pequeños, donde todos conocían los secretos de todos, pero preferían vivir en ignorancia consensual, hasta que la verdad hacía imposible continuar con el engaño. Margaret Thornton, pensó, finalmente había logrado lo que pretendía, no a través de su vida, sino a través de su muerte. 15 días después del arresto de James Castleton, la Navidad llegó a St. Mary Mead con la inevitabilidad de un reloj que marca cada segundo. No hubo festividades. No hubo festejos en la plaza del pueblo. El mercado navideño que tradicionalmente se celebraba fue cancelado discretamente, anunciado simplemente como pospuesto hasta próximas festividades, sin explicación alguna. El pueblo entero parecía estar sosteniendo la respiración, esperando ver cómo la verdad terminaría de asentarse, cómo la justicia se ejecutaría y cómo se reconstruiría la comunidad después de la devastación que había sido revelada. La señorita Marple recibió una carta de Thomas Wickham el 24 de diciembre. Estaba dirigida en una caligrafía torpe, pero deliberada, con la franquicia de un pueblo a 60 millas de distancia. Dentro de la carta, un cheque modesto y una nota breve. Querida Miss Marple, he encontrado trabajo en Bristol, como ayudante de un maestro carpintero. Es trabajo honesto y me mantiene alejado de los lugares donde mi nombre evoca pena o sospecha. Lucy ha decidido irse a Londres para trabajar como institutriz. Hemos acordado que es lo mejor para ambos, aunque el acuerdo más prácticamente nos rompe el corazón. Adjunto un pequeño pago por sus servicios,
aunque no los solicitó, y aunque ninguna cantidad de dinero podría compensar lo que ha hecho, quiero que sepa que mi libertad tiene un valor incalculable. Incluso si esa libertad viene con la carga de la infamia, al menos estoy vivo y libre para comenzar de nuevo. Le debo mi vida. Nunca podré repagarlo completamente. Thomas Wickham. La señorita Marple leyó la carta 3 veces. Luego la guardó cuidadosamente en un sobre. El cheque lo devolvió. El día de Navidad, la señorita Marple asistió a la misa de medianoche en la iglesia de St. Mary Mead. El reverendo Edmonds, el vicario anterior, estaba dirigiendo el servicio. El reverendo Thornton estaba ausente, cumpliendo su licencia espiritual en una casa de retiro en los Cotswolds, donde se rumorea que estaba sometiendo su alma a un examen riguroso. La iglesia estaba menos llena de lo habitual. Muchos de los feligreses más destacados estaban ausentes o presentes con una actitud de reserva. Ann Castleton no estaba. El doctor Hartley no estaba. Violet Price había sido una residente tan transitoria del pueblo que su ausencia apenas se notaba. Pero lo que sorprendió a la señorita Marple fue ver a Lucy Warren sentada en una banca trasera, completamente sola, escuchando los cánticos de Navidad con los ojos cerrados. La señorita Marple no sabía que Lucy permanecía aún en el pueblo. Se acercó a ella después del servicio. «Lucy, pensé que se había ido a Londres». «Lo hice», respondió Lucy con una sonrisa melancólica. «Pasé 2 semanas allí, pero no podía soportarlo. La ciudad es demasiado grande, demasiado indiferente. Volví ayer. He rentado una pequeña casa en las afueras del pueblo. Planeo dar lecciones privadas a los niños, cuyas familias aún no me han ostracizado completamente». «¿Ha visto a Thomas?» «Antes de que se fuera a Bristol. Nos despedimos apropiadamente. Ningún drama, ningún romance novelesco. Solo 2 personas que se aman, pero reconocen que permanecer juntos sería un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse en este momento». La señorita Marple tomó la mano de Lucy, y la joven institutriz permitió que la mantuviera. «Lo que hizo fue verdaderamente valiente, Miss Warren. No muchas personas habrían hecho lo mismo. Y lo que hizo usted fue verdaderamente necesario, Miss Marple, aunque casi me destruye en el proceso». En los días siguientes a Navidad, mientras el nuevo año se aproximaba lentamente, la señorita Marple pasó muchas tardes sentada en su salita, observando el árbol sin decorar y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Margaret Thornton era una persona que había decidido que la verdad era más importante que la comodidad social. Había sido, en cierto sentido, un catalizador moral que había removido los sedimentos de hipocresía que todos habían estado ignorando. ¿Había merecido morir por eso? No, pero su muerte había logrado lo que su vida no pudo haber logrado nunca. Probablemente sí. James Castleton estaba ahora bajo custodia, esperando juicio. Su hermano, el carpintero que había ejecutado el crimen físico del sabotaje, estaba en un psiquiátrico, su mente rota bajo el peso de la culpa y la traición familiar. Ann Castleton estaba comenzando el proceso de reconstruir una vida separada de las ruinas de su matrimonio. Había visitado a la señorita Marple una semana después de Navidad y le había dicho algo que resonaba profundamente. En cierto modo, la verdad ha sido liberadora. Pasé años en la ignorancia sobre la negligencia de mi marido, pero al menos ahora sé por qué mi vida se sentía vacía. Ahora puedo reconstruirla sobre bases honestas. El reverendo Thornton había enviado una carta larga y penitencial, en la que confesaba no solo su complicidad en la conspiración de silencio de Eleanor, sino también su inacción cuando James Castleton
Había sugerido que Margaret representaba una amenaza intolerable. «He vivido toda mi vida escondiéndome de la verdad», escribía. «Primero la verdad sobre Eleanor, luego la verdad sobre quien realmente soy. Quizás los próximos años de penitencia sean lo que necesito para convertirme en algo que se aproxime a la hombre que debería haber sido desde el principio». En la última noche del año, la señorita Marple se permitió a sí misma una copa de jerez, mientras observaba cómo la nieve caía suavemente fuera de su ventana. Su gato, un tabby gris llamado Rumor, descansaba en su regazo, ronroneando suavemente. «¿Sabes, Rumor?», dijo la señorita Marple al gato, «lo que hemos aprendido este mes es algo que ya sabía pero que nunca deja de sorprenderme. Que en los pueblos pequeños, como en el resto del mundo, las personas son fundamentalmente frágiles. Que los secretos que guardamos nos consumen lentamente, como el óxido en el metal. Y que a veces la verdad, aunque sea dolorosa, es la única medicina que puede sanar». El gato cerró sus ojos en respuesta, completamente indiferente a las reflexiones filosóficas de su ama. La señorita Marple se recostó en su silla y contempló el árbol de Navidad sin decorar en la esquina de su sala. Se preguntó si alguna vez lo decoraría. Decidió que no. Lo dejaría así como recordatorio de que incluso en los pueblos más bucólicos, donde todo parece seguro y predecible, la maldad puede crecer en el jardín de la apatía moral. El año que se iba había traído un asesinato, pero también había traído, finalmente, verdad. Y en el balance final de la vida, la señorita Marple pensaba que tal vez eso era lo mejor que se podía esperar. Mientras sonaban las campanas de la iglesia anunciando la medianoche, St. Mary Mead se durmió bajo su manto de nieve, esperando un nuevo año con todos los secretos, aún sin revelar que inevitablemente llegarían con él. Pero en este momento, en esta noche silenciosa, el pueblo podría al menos respirar con la certeza de que un asesino había sido capturado y que la justicia, aunque imperfecta, había prevalecido. La señorita Marple levantó su copa hacia la ventana helada. «Por la verdad», susurró. «Siempre por la verdad». 3 meses después de que James Castleton fuera condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, la vida en St. Mary Mead había comenzado a recuperar una apariencia de normalidad. No la normalidad de antes, eso era imposible, sino una nueva normalidad que incorporaba la verdad incómoda de lo que sus residentes eran realmente capaces de hacer. Era una tarde de marzo, cuando la señorita Marple recibió una visita inesperada del inspector Rutherford. El inspector, ahora con una expresión menos radiante de la que había mostrado cuando estaba convencido de la culpabilidad de Thomas Wickham, se sentó en su sala de estar con la torpeza de un hombre fuera de su elemento. «Miss Marple», comenzó, sus manos enrolladas en su sombrero como si fuera un trapo mojado. «He venido porque hay algo que he estado queriendo decirle durante semanas. Algo que debería haber comprendido desde el principio». «¿Y qué es eso, inspector?», preguntó ella, sirviendo té con los movimientos rituales de alguien completamente cómodo en su propio espacio. «Que fui un tonto», dijo simplemente. «Un inspector completamente arrogante que estaba más interesado en cerrar un caso rápidamente que en encontrar la verdad. Usted, una anciana sin autoridad legal, vio lo que yo, con toda mi experiencia y entrenamiento, no pude ver». La señorita Marple no dijo nada al principio. Simplemente permitió que el silencio se extendiera, permitiendo que el inspector procesara su propia vergüenza. «Inspector, no era sobre estar menos entrenado que yo. Era sobre estar menos dispuesto a cuestionar sus propias suposiciones».
Usted vio a un carpintero pobre y asumió que la pobreza lo convertía en culpable. Yo vi a un pueblo entero de personas respetables y asumí que sus secretos eran lo suficientemente profundos para motivar un asesinato. Ambos tenemos nuestros prejuicios. La diferencia fue simplemente que mis prejuicios, en este caso, resultaron ser correctos. Aún así, continuó el inspector, Thomas Wickham podría estar en la cárcel en este momento si Lucy Warren no hubiera tenido el coraje de venir a verla. ¿Verdad? Y eso es lo que me permite dormir por las noches, inspector. Que la justicia, aunque frágil, aunque dependiente de la valentía de personas como Lucy Warren, finalmente prevaleció. No porque yo fuera más inteligente, sino porque hubo suficientes personas dispuestas a hacer lo correcto cuando fue más difícil hacerlo. El juicio de James Castleton había sido ampliamente cubierto por la prensa. Periódicos de Londres habían enviado reporteros, buscando hacer una historia de moralidad burguesa y secretos familiares. El hermano menor, cuya mano física había provocado el sabotaje, fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado y fue recluido en una institución psiquiátrica de máxima seguridad. Lo que sorprendió a muchos fue la cantidad de evidencia circunstancial que, una vez se conocía el móvil, apuntaba inequívocamente hacia James Castleton. Los registros de sus transacciones bancarias mostraban un pago sustancial a su hermano exactamente 3 días antes de la muerte de Margaret. Registros de llamadas telefónicas mostraban conversaciones entre James y su hermano en momentos clave. Y lo más revelador, un cuaderno encontrado en la casa de James contenía anotaciones detalladas de las amenazas que Margaret representaba para su libertad financiera. Lo que nadie había buscado inicialmente fueron exactamente estos registros, porque nadie había tenido la razón de buscarlos. Thomas Wickham era el culpable obvio. ¿Por qué habrían de buscar en otros lugares cuando la evidencia parecía tan clara? Esta era la lección que la señorita Marple había estado tratando de enseñarle al inspector Rutherford durante todo ese tiempo. Que la verdad nunca está donde la buscamos cuando hemos decidido previamente dónde debe estar. En abril, la señorita Marple recibió una segunda carta de Thomas Wickham. Esta vez era más larga, más reflexiva. Escribía sobre cómo había comenzado a perdonarse a sí mismo por su amor silencioso por Margaret, un amor que había permanecido sin expresar durante años. Escribía sobre Lucy Warren, a quien veía ocasionalmente cuando viajaba a St. Mary Mead para asuntos legales relacionados con su exoneración. Dice que entiende por qué no podemos estar juntos en este momento, escribía Thomas. Dice que nuestro amor, aunque genuino, está envenenado por las circunstancias de su nacimiento. Que necesitamos tiempo para sanar separadamente antes de que podamos hacer algo juntos. Es sabio, incluso si me parte el corazón. La señorita Marple guardó esa carta también, junto con la primera. En mayo, el reverendo Thornton fue trasladado permanentemente de St. Mary Mead. La diócesis había aceptado su renuncia de mala gana, pero no sin reconocer públicamente que había participado en la conspiración de silencio que rodeaba la muerte de Eleanor. Se estableció un fondo en el nombre de Eleanor, destinado a financiar investigaciones sobre negligencia médica en partos. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Una forma de comenzar a reparar una injusticia de 23 años. A finales de junio, cuando el pueblo finalmente comenzaba a sentir que podría seguir adelante, la señorita Marple decidió que era momento de decorar su árbol de Navidad sin decorar. Pero no lo hizo con las frívolas guirnaldas y luces que adornaban otros árboles. En su lugar,
colocó un ornamento único, un pequeño ataúd de madera tallada, no como símbolo de muerte, sino como recordatorio permanente de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, es preciosa. Alrededor del árbol colocó fotografías, una de Margaret Thornton, sonriendo desde un retrato, antes de que sus secretos la llevaran a confrontar a su comunidad. Una de Eleanor Thornton, tomada antes de su embarazo, su rostro joven y lleno de esperanza que nunca se realizaría. Una de Thomas Wickham y Lucy Warren, tomada poco antes de que sus vidas fueran alteradas permanentemente. ¿Qué significan estas decoraciones?, preguntó una visitante, la señorita Edmonds de la tienda, cuando vio el árbol inusual. «Significan», respondió la señorita Marple, «que la belleza y la tragedia no son opuestas, son parte del mismo tapiz, que los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor, a menudo simultáneamente, y que la verdad, aunque destruya ilusiones cómodas, es siempre preferible a la mentira perpetuada». Miss Edmonds salió confundida, como muchas personas lo hacían cuando se acercaban demasiado a la verdadera sabiduría de la señorita Marple. En la penumbra de la tarde, mientras el sol de junio lanzaba sombras largas a través de su sala, la señorita Marple se sentó ante su árbol único y reflexionó sobre cómo un pueblo pequeño, como el suyo, contenía universos completos de emoción humana, de virtud y vicio, de traición y sacrificio. Margaret Thornton, quien había muerto buscando la verdad, había finalmente logrado exponerla. No de la manera que habría elegido, pero de la manera que el destino había determinado. Y en las vidas alteradas de Thomas Wickham, Lucy Warren, Anne Castleton y el reverendo Thornton, su muerte había dejado un legado. El entendimiento de que la verdad, aunque dolorosa, era superior a la mentira piadosa. El árbol de Navidad, finalmente decorado con símbolos de la realidad en lugar de fantasía, permanecería allí durante todo el año como recordatorio de esta lección fundamental. St. Mary Mead, pensó la señorita Marple, mientras los pájaros cantaban sus canciones de tarde en el jardín, nunca volvería a ser exactamente lo mismo. Y eso, curiosamente, era exactamente lo que un pueblo que atesoraba secretos necesitaba. El invierno regresó a St. Mary Mead casi sin aviso, como un personaje no invitado a una reunión donde todos habían acordado olvidar su existencia. Era diciembre nuevamente, exactamente un año después de que Margaret Thornton cayera de un andamio que no había sido saboteado por torpeza, sino por la malicia premeditada de un hombre desesperado. La señorita Marple, ahora con 91 años recién cumplidos, se encontraba en la misma sala donde un año atrás había sostenido su taza de té mientras observaba caer la nieve. Las cosas eran diferentes ahora, aunque los muebles seguían siendo los mismos. La luz era la misma. El fuego crepitaba con el mismo sonido familiar. Pero ella era diferente. No en sus habilidades de observación. Esas se habían afilado, si acaso, sino en su comprensión de lo que significaba usar esas habilidades. Había aprendido que descubrir la verdad era fácil comparado con vivir con sus consecuencias. Lucy Warren había llegado esa tarde para tomar té. Ahora era la joven mujer más famosa del pueblo, no por sus logros, sino por su asociación con el escándalo. Aún así, había convertido su mala reputación en algo casi constructivo, dedicándose por completo a la enseñanza de los niños cuyos padres aún la empleaban. Su sala de clases, ubicada en la casa que había rentado en las afueras del pueblo, se había convertido en un refugio para aquellos que valoraban la verdad sobre la apariencia social. «He recibido una carta de Thomas», dijo Lucy,
removiendo su té lentamente mientras observaba el árbol de la señorita Marple, aún decorado con sus símbolos inusuales de tragedia y reflexión. Dice que está considerando regresar a St. Mary Mead. ¿Y cómo se siente usted respecto a eso?, preguntó la señorita Marple. Aterrada, esperanzada, confundida, respondió Lucy con una honestidad que solo podía venir de alguien que había sido completamente roto y estaba en proceso de reconstruirse. 1 año es mucho tiempo, pero también no es suficiente. Todavía hay personas en este pueblo que creen que nos merecemos lo que sucedió. Que Margaret murió porque interfería en asuntos que no le importaban. ¿Y usted qué cree?, preguntó suavemente la señorita Marple. Creo, dijo Lucy, sus ojos encontrándose con los de la anciana, que Margaret murió porque vivía en un pueblo lleno de personas que preferían sus secretos a la justicia, y que su muerte, aunque horrible, fue quizás el precio que hubo que pagar para que algunos de nosotros finalmente viéramos claramente. La señorita Marple asintió lentamente, como si Lucy hubiera articulado algo que ella misma había estado pensando durante meses. En enero, Thomas Wickham regresó a St. Mary Mead. No como el carpintero asustado de hace 1 año, sino como un hombre que había pasado 12 meses en reflexión y que había emergido con una comprensión más profunda de sí mismo. Se estableció en Bristol, pero viajaba regularmente al pueblo los fines de semana, ayudando a Lucy a reparar su pequeña casa y gradualmente reconstruyendo la confianza en el pueblo. Cuando se cruzaban en las calles de St. Mary Mead, Thomas y Lucy no tomaban de la mano. No intercambiaban miradas de pasión. En su lugar, compartían algo más profundo, una comprensión mutua de lo que era ser marcado por la verdad, de lo que significaba ser juzgado no por lo que se había hecho, sino por lo que se sabía. En febrero, Ann Castleton regresó al pueblo. Su marido permanecería en prisión durante décadas, pero ella había decidido que no pagaría el precio de su crimen con su exilio perpetuo. Compró una pequeña casa, no la mansión que había habitado con James, y comenzó a enseñar en la escuela local. Su herencia, las que James había malgastado, había sido parcialmente recuperada a través de los procedimientos judiciales, permitiéndole una vida modesta pero digna. Cuando se cruzó con la señorita Marple en el mercado, Ann le tomó la mano con expresión de agradecimiento genuino. «Lo que hizo», dijo Ann, «fue romper todas mis ilusiones, pero también me dio la oportunidad de construir algo real en su lugar». El reverendo Thornton nunca regresó a St. Mary Mead. Se supo que había entrado en un monasterio benedictino en Gales, donde pasaba sus días en oración y penitencia. La señorita Marple recibió una sola carta de él, escrita en caligrafía temblorosa de alguien muy anciano. «Querida Miss Marple, he llegado a comprender que algunos crímenes no pueden ser perdonados por ninguna autoridad terrenal. Debo buscar el perdón en los únicos términos que comprendo, a través de la abnegación completa y la dedicación total a Dios. He renunciado a todos los derechos y posesiones terrenales. He dejado que mis culpas sean conocidas, y ahora espero, en la brevedad de mi vida que resta, lograr algo que se aproxime a la salvación. La verdad que usted reveló fue brutal, pero era necesaria. Quizás, en otro mundo, Margaret Thornton y yo podremos finalmente hablar sin el muro de secretos que construí entre nosotros. Con respeto y remordimiento eterno, Christopher Thornton». La señorita Marple guardó esa carta con las otras, creando un pequeño archivo de transformaciones humanas provocadas por un solo asesinato. En noviembre, casi 2 años después de la muerte de Margaret Thornton,
la señorita Marple decidió que era momento de redecorar su árbol. No lo haría con los símbolos de tragedia que había mantenido durante un año, sino con algo más afirmativo. Lucy Warren vino a ayudarla. Juntas removieron el pequeño ataúd y las fotografías de dolor. En su lugar, colocaron ornamentos nuevos, un símbolo de reconciliación, otro de esperanza, otro de verdad sostenida, aunque fuera incómoda. ¿Cree que Margaret habría aprobado esto?, preguntó Lucy, observando el árbol transformado. Creo, respondió la señorita Marple, que Margaret habría aprobado cualquier cosa que significara que su muerte no fue completamente en vano. Que algo bueno, aunque sea pequeño, emergió de la negrura de lo que sucedió. En la noche de Navidad, la señorita Marple asistió a la misa de medianoche. El pueblo estaba más lleno que el año anterior, como si la gente hubiera finalmente decidido que el escándalo era suficientemente antiguo como para ser superado. Thomas Wickham estaba de pie junto a Lucy Warren, aunque no tomados de la mano. Ann Castleton cantaba en el coro, su voz clara y firme. Cuando el reverendo Edmonds pronunció las palabras de bendición, la señorita Marple cerró los ojos y pensó en Margaret Thornton. Pensó en cómo una mujer joven, armada únicamente con convicción moral, había desafiado toda una comunidad y había pagado con su vida. Pensó en cómo esa muerte había finalmente forzado a las personas a enfrentar la verdad sobre sí mismas. Cuando regresó a su casa esa noche, la señorita Marple se sentó ante su árbol decorado nuevamente con esperanza y se permitió algo que rara vez hacía. Derramó una lágrima solitaria. No era una lágrima de arrepentimiento. Había hecho lo correcto al desentrañar el misterio de Margaret Thornton. Era una lágrima de reconocimiento de la fragilidad fundamental de la vida humana, de cómo un momento de debilidad podía desencadenar una cascada de tragedias, y de cómo la verdad, aunque liberadora, siempre cobraba un precio. St. Mary Mead nunca volvería a ser exactamente lo que había sido. Las familias que habían abandonado el pueblo por el escándalo nunca regresarían completamente. Los secretos más profundos, aunque no completamente expuestos, habían sido sacudidos de sus cimientos. Pero en medio de esa destrucción parcial, algo nuevo había crecido. Una comunidad que comprendía, aunque fuera vagamente, que la honestidad, aunque fuera incómoda, era preferible a la mentira perpetuada. Y eso, pensó la señorita Marple, mientras observaba cómo la nieve caía suavemente fuera de su ventana, habría sido exactamente lo que Margaret Thornton habría querido lograr. El árbol de Navidad que una vez se había decorado a sí mismo con pistas, ahora se decoraba únicamente con la esperanza de que, en algún lugar, aquellos que habían sido transformados por la verdad pudieran encontrar paz.